no es muy apresurado utilizar desde ya el nombre de la gran vibración. Mira, yo lo utilizo, a mí como tengo mucha mente, los nombres me van ayudando a expandirme. Yo más me nombro en Daank Maruk, más lejos estoy de la vibración de Juan Pablo, ¿sí? Es lo que yo noté en mí. A mí me ayuda, a mí me expande, a mí me catapulta hacia lo siguiente, ¿sí? Yo cuando empecé en este camino tenía Juan Pablo, Dan, y Dan Maruk no lo usaba mucho. Cuando empecé a usar Dan Maruk, Juan Pablo ya empezó a perder fuerza. Estaba entre Dan y Dan Maruk, pero a veces Juan Pablo estaba esos tres, ¿sí? Cuando empecé a usar mucho Dan Maruk, Juan Pablo se fue quedando atrás, pero de vez en cuando, bueno, Juan Pablo, bla bla, Dan casi nada, Dan Maruk. Cuando empecé a usar Daank Maruk, o primero todo usé Daantron, perdón, usaba Daantron, pero no todo el tiempo, lo usaba para mí, para expandirme yo, empecé a alejarme más de Juan Pablo. Y ahora que uso Daank Maruk, no lo uso todo el tiempo, pero lo uso bastante, ya Juan Pablo, me dicen Juan Pablo y no, ni siquiera, no me doy cuenta. Cuando hago una gestión legal o algún que tengo que firmar algo, sí, está ahí Juan Pablo, pero desde que estoy en Dan Maruk, Daank Maruk, se reafirmó más Dan Maruk. ¿Se entiende? Quizás es medio enredado como lo explico, pero a mí en lo personal me sirvió, porque tengo mucha mente. Quizás el que es más seres muy vibracionales o que conectan demasiado, quizás lo lleva a una realidad que no es tierra, porque yo soy tan terrenal y soy tan humano que realmente a mí me sirve para sacarme la bruma de la mente, ¿no? A veces que soy de pensar mucho y analizar. Otra, ¿cómo te sientes ante los vivos? ¿Es fácil o difícil? Bueno, los vivos en realidad para mí, cuando estoy en el vivo, me gusta, es un ambiente donde estoy como pez en el agua, como quien dice, pero hay algo ante los vivos o durante el día que es como que no quiero hacerlo. De hecho, ni siquiera hice el flyer para hacerlo, pero sé que lo tengo que hacer porque es mi expansión. Pero vengo de una semana que vine indagando mucho en esto del inconsciente, el consciente, que cuando tenga más claridad lo voy a compartir claramente para poder explicarlo y así lo incorporo yo. Y se lo voy a compartir, pero se siente como una incomodidad, como una natural incomodidad. Ni siquiera es miedo, porque no es miedo. El miedo es lo que expliqué antes, que es genial. Una vez que entiendan eso del miedo, no tienen límites, salen del límite mayor, ¿no? ¿Sabés la diferencia entre linaje y ancestros? Bueno, más o menos es lo que preguntó Masiank. No le voy a decir más Querube, le voy a empezar a decir Masiank, porque ella misma se va a parar en su verdad. La diferencia, linaje, los linajes son todos, sería mi padre biológico, mi abuelo biológico, abuelos biológicos, tatarabuelos, bisabuelos, todo lo que es, yo le llamo del linaje del humano, vamos a decirlo así, que está codificado en el apellido, ¿sí? Eso para mí es todo linaje. Ancestros soy yo mismo antes, ¿bien? Entonces los ancestros están codificados en mi nombre, por ejemplo. Está un bisabuelo mío que es Juan Méndez, él es ancestro mío, soy yo mismo, Dan Maruk, antes, ¿bien? Y antes que ellos, que Juan Méndez, había otro que era ancestro mío, y antes había otro, y bueno, yo fui recordando que estaba ahí Juan, que escribió el libro del Apocalipsis, del libro Revelaciones, y Enoch, son ancestros, ¿sí?, de Dan Maruk. Y linaje es puntualmente la línea de sangre del apellido Fernández Floriani, soy yo. Entonces están todos, eso sería todo mi linaje. Ellos me heredaron las costumbres,
los gustos, la profesión, a lo que yo me dediqué prácticamente hasta los 40 años, ¿sí? Hoy, ya parado en otra verdad, empiezo y me puse a analizar todo ese linaje y a sanar ese linaje también, a entender ese linaje, a elevar conciencia. Ni siquiera es sanar, es darme cuenta por qué eran ganaderos, por qué hacían lo que hacían, por qué tenían sus miedos, por qué tenían esa costumbre, por qué le tenían miedo no sé, éramos del Chaco, a los payés. Todo eso es una cuestión cultural. Yo soy nacido en el Chaco, en el norte de Argentina. Toda ahí hay una cuestión cultural, toda impalpada en el linaje y en la cultura donde yo me desarrollé cuando era chico. Y eso queda grabado en el inconsciente, que en ese momento es un consciente, porque vos lo vivís, lo incorporás en tu consciente diario y se transforma en inconsciente, ya queda grabado. O sea que nuestro inconsciente actual fue el consciente antes. Bien, hoy entiendo que todo ese inconsciente de todo mi linaje es lo que yo hoy me hace, por ejemplo, a alguien tenerle miedo a un sapo, y no sé por qué, nunca me hizo nada al sapo, pero yo le tengo miedo. A mí me pasa con las víboras en realidad. Y es porque a mi linaje lo pica una víbora, o hay en el linaje un miedo. Entonces yo, si veo una víbora, me alejo. De hecho le pasa a toda la sociedad, pero puntualmente a mí me pasa eso. Algunos tienen con la araña, otro con la rata, otro con sapos, no sé, con cucarachas. No sé, nunca vi una cucaracha matar a nadie, pero le tenemos miedo. Entonces quizás eran portadoras de alguna enfermedad, y nuestro linaje murió alguien por eso, y queda grabado en el inconsciente del ser, y simplemente hoy le tenés miedo, no sabes por qué. Hoy entendemos que porque fue en un consciente antes de esos que murieron de esa enfermedad, se transformó en un inconsciente nuestro. Hoy, sacando ese inconsciente, conociéndolo, lo exponemos y entendemos, ¿sí? Eso por el lado del linaje. Por el lado del ancestro, también tiene su propio consciente que transitó Danmaruk en otros templos, y hoy están todos esos inconscientes también en Danmaruk. Bien, que yo ahora estoy trabajando sobre los inconscientes del ancestro, ya no sobre los inconscientes del linaje. Es medio enredado, hay que hacer un cuadro y explicarlo, pero se va a ir aclarando con el tiempo, ¿sí? Todo se va a ir expandiendo, y se va a ir entendiendo cada vez más. Sigamos, vamos con otra. Sí, dejé la pregunta. Le ponen corazoncitos, apretan sobre la pregunta, se meten y apretan corazoncitos, entonces las preguntas suben hacia arriba. Para Sheranes. ¿Cómo podemos ir a ayudarnos ayudarnos a cambiar la vibración al nombrar a otros seres? En realidad, cuando vos nombrás a otro ser, ¿sí? Por ejemplo, le decís mamá a tu mamá, o le decís papá a tu papá, te pones en un lugar de niño, porque una persona, un hombre de 43 años como yo, no le puede decir mamá o papá a un ser que ya en honor y gratitud ya me crió, y yo ya soy grande. Si yo voy con 43 años a decirle mamá, mami, me convierto en un niño de 5, 6, 7 años, 8 años. Si le digo mami, estoy en un niño que aprende a hablar. Si le digo ma, ya estoy en un adolescente. Si le digo mamá, capaz que tengo 20. Si ustedes rompen la codificación y a sus padres que le dieron vida, que son hermanos, que le pasaron ADN, le dicen por su nombre, ellos van a empezar a entender que son iguales, ya no son niños. Ustedes son hombres o son mujeres ya adultas, que no va a cambiar la codificación entre ustedes y se expande esa relación. Lo digo porque esta semana estuve charlando con varios y a mí me sirvió mucho eso. Y yo a mi mamá biológica, que le dicen Cookie, le digo Katara. Cuando hablo con Alay, que le digo Katara, hoy me mandó un mensaje, que de hecho la tengo agendada como Katara. Entonces ella no sabe que tiene ese nombre, pero para mí nombrarla la pone en ese lugar. Le cambia la vibración para mí, a mí me sirve eso, no a ella yo no la molesto, ella se llama o se quiere llamar como quiera, pero yo
a mí me cambia mi codificación de mi inconsciente.